Ser podcast. Venecia cierra una edición que ha estado marcada por el contexto político de un mundo en guerra, el genocidio de Gaza, las reflexiones sobre la importancia del cine y las imágenes de hoy o la posición de los artistas han sido temas que han recorrido este certamen. En este episodio hacemos un repaso de todo con las favoritas al León de Oro, repasamos los estrenos de la semana con Romería, El talento, el remake de Spike Lee y la película francesa 13 días, 13 noches. Y por supuesto os recomendamos unas cuantas series para retomar la rutina. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Venecia clausura su edición número 82 con un nivel correcto, pero sin grandes sorpresas y marcada por el genocidio en Gaza. When I heard the first time the voice of Hind Rajab, there was something more than her voice. It was the very voice of Gaza. La voz de Gaza es la voz de Hind, una de las favoritas para el palmarés de esta noche, donde también suenan La Grazia de Sorrentino, El testamento de Anne Lee de Mona Fastball y Ojo al Frankenstein de Guillermo del Toro. Honestly, it's sort of a dream that was more than that. It's a religion. It was a religion for me since I was a kid. Tenemos nuevos estrenos que llegan a los cines como Romería, película de Carla Simón, una de las finalistas en la terna de los Oscar, sobre una joven que busca la identidad de sus padres muertos por el SIDA. No, pero mi madre sí que embarazada en Barcelona. No, fue aquí. De hecho, la idea era que criarte aquí, en Vigo. Pero tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona. Y ahí fue cuando se separaron. Denzel Washington y Spike Lee vuelven a trabajar juntos en Del cielo al infierno, un thriller con un dilema moral ambientado en el Nueva York actual. Me metí en esto yo solo y voy a salir de esto por mí mismo. Oye, negro, ¿y mi pasta? Cargo con una pipa del 45 y con eso basta. Esther Expósito protagoniza El talento, la película de Polo Menárguez sobre una joven presionada por su familia para salvarla de la ruina. ¿Te vas a Viena? Al conservatorio. Al conservatorio, dice. Al puto mejor conservatorio de la historia de la música mundial. 13 días, 13 noches es un thriller que cuenta cómo fue la toma de Kabul por parte de los talibanes y cómo se vivió en la embajada francesa. No podemos salir a la fuerza. Tenemos que negociar con ellos. Me puede disparar cuando él quiera. Solucionarás el problema si nos ayudas a evacuar. Y en televisión, semana de thriller con propuestas británicas como Birdie y la española La caza con Megan Montaner. No me preguntes cómo cojones ha aguantado tanto tiempo en el bosque ni por qué se le fue la olla. Para eso estás tú aquí, que eres la psicóloga. El cine en la Ser desde Venecia. Get on stage and I call her by her first name. Try to stay away, but I always meet her back at this place. She gives me everything, I feel no pain. I break down, get up and do it all again. Because it's never enough. She makes me feel loved. I can come here and scream as loud as I will. Everybody dance! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El cine en la Ser. Seguimos en Venecia, último día, jornada de reflexión antes de conocer a partir de las 8 de la tarde el palmarés de una edición correcta, con buenas películas, pero en la que ha faltado genialidad, riesgos, sorpresas. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Una edición donde no ha habido grandes desastres, pero tampoco obras maestras. Sí tenemos películas redondas, importantes, como La voz de Hind, de la directora tunecina Kauter Benjania. Es una película sobre un caso real, una niña asesinada en Gaza, cuya voz, en una llamada a la Media Luna Roja, ha rescatado en esta película. When I heard the first time the voice of Hind Rajab, there was something more than her voice. It was the very voice of Gaza asking for help and nobody could enter. Es la voz de Gaza, decía la directora en una rueda de prensa con aplausos, con una lectura de un manifiesto, enough, suficiente, pidiendo que cese el genocidio. Gaza ha marcado un festival, primero por la falta de posicionamiento, sobre todo de los americanos, y después por mostrar que el cine sigue siendo útil para contar lo que nos pasa, incluso para llevar a la gran pantalla la voz de aquellos que son silenciados. Ese es el objetivo de esta película, que debería estar en el palmarés. En un año sin claras favoritas, pero con títulos interesantes y que han dado que
que hablar o generado debate, como A House of Dynamite, de Catherine Bigelow. Es un thriller político más convencional que pone al espectador a decidir qué harían ellos si, como el presidente de Estados Unidos, tuvieran que decidir ante un ataque en su territorio si contraatacar o esperar. And also the fact that it was very ambiguity was very, very important to us. Fue muy importante buscar la ambigüedad para poner al espectador ante el dilema, insistía la ganadora del Oscar, en una película muy americana que juega con la teoría del enemigo exterior. También ha habido discrepancias en torno al Testamento de Anne Lee, un musical sobre una líder de una comunidad ultrarreligiosa en el siglo XVIII que dirige Mona Fastball, una de las creadoras de The Brutalist. It's interesting talking about female leadership right now, I think. I think for myself personally, es interesante hablar de liderazgos femeninos hoy en día, decía la directora, en una película sensorial donde la música y el baile ayudan a contar esta historia protagonizada por Amanda Seyfried. Queda también Sorrentino con su película sobre un presidente de la República que tiene que tomar una decisión final, si aprobar o no una ley de eutanasia, y Ojo a pie de obra, de la francesa Valérie Doncelli, un retrato de la precariedad de nuestro tiempo a través de la historia de un escritor en apuros. A la espera del palmarés, nos vamos a centrar en los estrenos de la semana y vamos a empezar con Romería. Es una de las 3 películas candidatas en esa preselección que hace la Academia de Cine para representar a España en los Oscar. Es La vuelta, de Carla Simón, que retrata la historia de amor de sus padres en los 80 en medio de la epidemia del SIDA y de la heroína. El cine de Carla Simón parte siempre de lo íntimo de su familia y de las historias cercanas a ella para crear relatos que nos cuentan como sociedad y país. Bueno, es que yo creo que todo lo personal es político, ¿no? O sea, al final vivimos en sociedad, vivimos en un contexto y siempre las cosas pasan por muchas razones, no solo las personales, ¿no? Entonces yo creo que de ahí va muy ligado cuando tú cuentas algo personal a terminar haciendo un retrato de una época, de un momento concreto. En verano 1993 narró cómo se enfrentó de niña al duelo por la muerte de sus padres y acostumbrarse a convivir en una nueva familia, la de sus tíos. Com es va morir la meva mama d'abans? La teva mare tenia un virus. Saps què és un virus? Sí. Es como un bicho petit. En Alcarràs, película ganadora del Oso de Oro en Berlín, indagó en cómo el capitalismo estaba borrando un oficio, el de la agricultura, al que se dedicaban sus tíos. Però per què? Un contracte firmat de les terres. De contracte firmat no n'hi ha cap. El Pinyol Vell i jo ho tenia fet de paraula, igual que el seu pare i el meu pare. En su tercera película, Romería, con la que compitió en el Festival de Cannes, se acerca a la historia de amor de sus padres, ambos fallecidos, como consecuencia de la heroína y el SIDA. Bueno, yo me acuerdo que me pasé toda la promoción de verano diciendo que cuando no tienes recuerdos no se pueden generar, ¿no? Y de repente un día dije, un momento, si yo me dedico al cine, ¿no? O sea, ¿cómo puedo pensar eso? Y le di una vuelta y realmente, bueno, pues creo que el cine tiene este poder, ¿no? De generar imágenes que no existen y que a lo mejor existieron, pero, ¿no? O sea, como algo, unas imágenes que yo necesitaba. Con ella cierra una especie de trilogía familiar, como si aquella niña de verano 1993 fuera ahora esta joven que viaja a Vigo en busca de respuestas. 17 de setembre de 1983. L'apartament que el Font i jo m'ha agafat és guapíssim. Sobretot el lloc. A 8 quilòmetres de Vigo i rodejat de mar. El punto de partida fueron las cartas que encontró de su madre, unos escritos que le permitieron empezar a imaginar o rellenar los huecos de su propia historia. A vegades tranquil, blau, calmat, a vegades salvatge, mogut, però sempre al mar. Me acordaba de mi madre y de esa frustración, ¿no? De no tener recuerdos y de esa falta de memoria y también de la... Bueno, del hecho de que ellos no están para poderme contar su historia tampoco, ¿no? Y ahí fue donde empecé como a recopilar esas cartas que mi madre había escrito a sus amigas, la mayoría desde Vigo, pero algunas también desde otros sitios donde viajó. Y claro, para mí fue como la manera más directa de conectarme con ella, ¿no? Porque de repente la escuchas, o sea, ¿no? Una carta a tu colega es algo como que la escribes tal como hablas, ¿no? La protagonista es un trasunto de la directora, la joven Yusia García, una actriz a la que descubrieron en la calle por Barcelona, una chica que tiene más curiosidad que rabia, que observa más que habla. Me acuerdo de tu padre, navegaba aquí con la música a todo volumen, flamenco, le gustaba. ¿Flamenco? Sí.
Empezó a navegar por mí, ¿eh? Ah, sí. Sí, porque yo venía con unos colegas, una regata y tal. Y el mar es lo que tiene, si te gusta, te engancha rápido. Ya. Hasta el último día navegó tu padre. La joven, con 18 años recién cumplidos, llega a Galicia a buscar el certificado de defunción de su padre para solicitar una beca y estudiar cine, como la directora. Y aquí pone que no tenía hijos. Ya. ¿Que soy su hija? Eres su hija. Tu padre murió en el 92. Es que entonces yo tendría recuerdos. 25 años no vino nunca a Barcelona. Mientras espera que se solucione el trámite burocrático, pasa unos días con su familia paterna, a la que apenas conoce. Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto. En Toraya, ¿no? Creo. ¿Estuviste investigando? Sí. Bueno, es lo que leí en el diario de mi madre. Y así empieza a reconstruir cómo fue la vida de sus padres cuando tenían su edad, aunque las piezas no encajan. No, pero mi madre sí que embarazada en Barcelona. No, fue aquí. De hecho, la idea era que criarte aquí, en Vigo. Pero tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona, y ahí fue cuando se separaron. Pero ellos se separaron cuando Juan enfermó, ¿no? No, eso fue mucho antes. Fue antes. Romería no es solo parte de la historia de Carla Simón, es también el retrato de una generación de aquellos jóvenes en los 80 con la dictadura recién finiquitada y con la heroína y el SIDA como gran amenaza. Bueno, se habla como de la parte luminosa, ¿no?, de la transición, pero también hay como una cara oscura, que es que, bueno, que fue una generación que tuvo la mala suerte de no tener mucha información pues sobre la heroína, por ejemplo, y de no saber nada, que luego aparecería el SIDA, ¿no? Entonces murió mucha gente y por el estigma de esas dos cosas, pues las familias lo vivieron con mucho dolor y eso nos ha llevado a un poco a silenciar, ¿no?, su memoria. Y yo creo que, bueno, que eso también es memoria histórica de nuestro país, que es una generación muy clave, ¿no?, porque al final son los que pusieron patas arriba los valores conservadores de la sociedad española del momento, de todo el franquismo, de la dictadura, tal, y que no estaríamos donde estamos sin ese paso que hicieron ellos de romper absolutamente con todo, ¿no? La directora catalana trata de recomponer la memoria familiar y la memoria de un país que silenció y estigmatizó a estos jóvenes y lo hace sin juzgar, con una mirada amarga y a la vez luminosa. Sí, o sea, por un lado estaba el intentar no mirarlo desde un lado demasiado oscuro, pero también sin romantizarlo, porque de repente también es fácil decir que esta época fue muy bonita y bueno, y no tener como esa realidad, ¿no? Pero yo creo que es mi mirada genuina hacia la historia de mis padres, ¿no? Visualmente, la manera que ha encontrado Carla Simón para contarlo es transitando del naturalismo habitual de su cine anterior a una especie de ensoñación o de realismo poético gallego, donde los vivos y los muertos confluyen más de lo que parece. Tenía muy claro que esa familia la teníamos que filmar distinto a las familias de las otras películas, entonces es un estilo de cámara bueno, pues un poquito más meditado, digamos, ¿no? A lo mejor no tan así como visceral como las otras películas, ¿no? Y también la peli creo que tiene una dimensión poética que también necesitaba como de mucha reflexión. Creo que te da la oportunidad como de ir probando retos cada vez más difíciles, ¿no? Es ahí cuando la directora da un salto en su cine y propone un viaje onírico donde los tiempos se funden, los personajes se confunden y los bailes en las fiestas del pueblo traen a los fantasmas. No lo sabemos como tal, pero yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre. ¿Qué? ¿No lo sabías? ¿Cómo que escondieron? Carla Simón recurre a actores más veteranos con otros debutantes, como es habitual en su cine. A Yusia García lo acompaña Mitch y en papeles secundarios nombres como Miriam Gallego, Tristán Ulloa, Janet Novas o Sara Casanovas. Un reparto de intérpretes generoso que trabaja en favor de una historia que está por encima de todo lo demás. Cuando uno intenta reconstruir un relato a través del relato de los otros es absolutamente imposible, porque la memoria es muy subjetiva y muy selectiva y cada uno te lo cuenta a su manera. Porque luego también hay esa cosa que yo cuando le descubrí me pareció entendí muchas cosas, que es que cuando recordamos, no recordamos lo que pasó, recordamos la última vez que lo recordamos. Entonces hay una especie de juego del teléfono en nuestra propia memoria que vamos transformando también a nuestra conveniencia,
en relación a lo que queremos contarnos, ¿no? Y claro, entonces no es fiable. Y yo pensaba, es que no sería ni fiable si mis padres estuvieran aquí y me contaran lo que vivieron, ¿no? Entonces, ¿por qué no inventarlo un poco, no? La luz del Atlántico, el agua, las romerías en el mar, apoyadas en el excelente trabajo de fotografía de la francesa Hélène Loubard, elevan una película formidable que nos recuerda cómo el cine, la ficción, puede generar recuerdos, cómo puede encajar libremente las piezas de la memoria. Romería estuvo en el Festival de Cannes, lo mismo que Del cielo al infierno, lo último de Spike Lee, que llega directamente a Apple TV. Es un remake de un clásico de Kurosawa, película en la que Denzel Washington se enfrenta a un dilema moral y ético en el Nueva York actual. A las 11 de la mañana sube el tren de la línea 4 en dirección Manhattan. Deja que se vaya y quedarás libre. Ya es tarde para eso. Nunca es tarde. Tú ya no eres Dios, soy yo. Tengo un bebé y mujer y debo darles de comer. No puedo ir al pasado y empezar otra vez, ¿lo ves? Yo sé lo que es arriesgar todo lo que tienes por algo que quieres. Sé lo que significa no tener nada y quererlo todo. ¿Qué es eso? Un seguro, una póliza a todo riesgo. De dilemas habla también El talento, película de Polo Menárguez con Esther Expósito. Es una joven de familia pija, arruinada, que tiene que decidir si se sacrifica o no por su familia. Con ella ha hablado Helio Castro. En 1924, el escritor Arthur Schnitzler publicó La señorita Elsa, una pequeña novela en donde una joven que pertenece a la clase alta de Viena se enfrenta a un dilema. Su padre ha contraído una gran deuda y ella, para poder saldarla, tiene que aceptar la proposición que le hace otro hombre. Solo quiero verte desnuda. La señorita Elsa ha tenido varias adaptaciones cinematográficas a lo largo de los años y la película Una proposición indecente, protagonizada por Robert Redford y Demi Moore, tiene una premisa parecida. El director Polo Menárguez, del que hace unos años vimos su primera película, El plan, leyó la novela en la universidad y desde ese momento quiso llevarla al cine. Nos obligó a leerla un profesor en la universidad y siempre pensé que su dilema tenía una fuerza y una actualidad absoluta, ¿no? Ya desde entonces esa vigencia no solo no se ha diluido, sino que ha ganado, ha ido teniendo como más fuerza con todos los movimientos del feminismo y yo creo que el dilema que plantea cualquier persona se puede identificar con él y tiene que ver también con un viaje que hace el personaje hacia la dignidad. Y para ello contó con el respaldo en la producción y en el guión de Fernando León de Aranoa. Sí, me gustó mucho cuando leí la novela esa idea de establecer el umbral del abuso en un lugar en el que para algunas personas puede no ser tan grave ese abuso, ¿no? Creo que eso justo hacía muy interesante la historia, ¿no? Por eso decidimos conservar esa premisa, que casi es lo más importante, es la premisa que lanza la película, y algunos elementos, algunos momentos que están en lo esencial de la novela muy importantes también han llegado hasta la película, ¿no? Yo creo que de ahí la novela es sorprendentemente actual. El talento lleva la trama de la señorita Elsa a la actualidad. Esther Expósito interpreta a una joven que acude un fin de semana al cumpleaños de una amiga. Allí se entera de las dificultades económicas que vive su familia. Está todo muy mal. Que la empresa de tu padre se va a la mierda. Que le debemos todo a los bancos, todo. Y Hacienda ni te cuento. ¿Pero qué me estás contando, mamá? Que yo estoy aquí de fiesta. Es el cumpleaños de Ido y a mí no me metas en vuestras movidas. No, es que son las tuyas también. Elsa, ¿no te enteras? Que no tenemos nada. Ni para comer mañana tenemos. Elsa es una joven que estudia música, toca el violonchelo y va a hacer una prueba para formar parte de la Orquesta Filarmónica de Viena. Pero esa nueva situación familiar puede trastocar todos sus planes. Y si el dinero no está mañana a primera hora en la cuenta de la empresa, te quedas sin casa, sin coche y sin máster en Viena. Que no tenemos ni para el viaje a la prueba, que se va todo a la mierda, Elsa. Su familia intenta pedir ayuda a un familiar cercano. ¿Tú sabes lo que me ha pedido? Ayuda. Es mucho dinero, Elsa. Yo no tengo esa autonomía. Mi madre dice que sí la tienes. Y que lo necesitamos mañana a primera hora, como sea. Que le hace a Elsa una petición a cambio de darles ese dinero. Habría una forma, a lo mejor. De hecho, la hay. ¿Qué forma? Ven a mi habitación esta noche. Seguro que juntos encontramos una solución.
El Talento habla de temas tan actuales como los abusos de poder, el machismo, la cosificación y sexualización de las mujeres. Esther Expósito interpreta a esa joven con un gran futuro por delante, pero que se ve atrapada entre lo que le puede pasar a su familia y a ella misma y su propia dignidad. ¿Y cómo lo hago? Lo de papá en la cárcel también me olvidó. Llevo 14 años estudiando, 14. Un concepto del talento que siempre está rondando al lado de los artistas. Esther Expósito. Sí, a veces dudas o a mí me pasa, de si lo hago bien y de todo lo que podría hacer que no hago, o no sé, como que luego siempre además después de cada día de rodaje no es como que lo aparco ahí, me como mucho la cabeza, entonces cuando estoy grabando siempre estoy pensando, a ver, ¿qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Otro día se me ve una idea y digo, ostras, podría haber hecho esto. Soy muy mental, entonces también eso es complicado para el tema de la seguridad y la confianza en uno mismo. Además de Esther Expósito, en la película podemos ver a Pedro Casablanc haciendo de ese hombre rico y poderoso y que hace esa proposición deshonesta. El mundo se está llenando de cobardes que huyen de la realidad. Y de cerdos que se aprovechan de ella. Yo no te voy a hacer nada, no te voy a tocar. ¿Me crees capaz? Y también a Mirela Balic, la joven actriz que hemos visto en series como Élite y que aquí hace de amiga íntima de Elsa. El abuso de poder es algo que ocurre, estoy segura que en cualquier gremio, en cualquier oficina, donde haya un jefe, o sea, es un juego de ajedrez y siempre va a haber una rey, una reina y va a haber un poco esos chantajes, ¿no?, sociales, emocionales que ocurre en esta historia. Y que es que, vamos, a mí a día de hoy incluso en la profesión te pasa, ¿no? Y uno de estos chantajes es lo que cuenta esta película que ahora llega a los cines. ¿Tú te desnudarías por dinero? Mucho dinero. Esa es la pregunta que lanza al público El Talento. Y hablamos también de 13 días, 13 noches, un thriller bélico que cuenta la negociación entre la embajada francesa y los talibanes en el futuro de varios refugiados después de que tomaran el poder en Afganistán en 2021. Nos lo cuenta Joel Peña. En agosto de 2021, Joe Biden anunciaba la retirada total de las últimas tropas estadounidenses que aún permanecían en Afganistán. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Un adiós tras casi 2 décadas de presencia militar que volvió a dejar el país bajo el poder de los talibanes, con un estricto control sobre la población afgana. La retirada significa el fin de las evacuaciones militares y el fin de la guerra más larga de Estados Unidos que empezó hace 20 años con la ocupación de Afganistán. Este acontecimiento es el punto de partida sobre el que emerge lo nuevo de Martin Bousboulon. El director francés regresa a las salas con 13 días, 13 noches, una película que, lejos de seguir a sus famosos 3 mosqueteros, relata una historia basada en hechos reales, escrita en una novela homónima por el comandante que inspira el personaje protagonista. La película comienza el 14 de agosto de 2021. Aquel día, la embajada francesa se convertía en la única misión occidental abierta en territorio afgano. La embajada francesa es el único lugar de Kabul al que cualquier persona puede dirigirse. Capitaneados por el protagonista de la historia, el comandante Vida, al que interpreta el actor Hostisem, los soldados franceses intentan garantizar la seguridad de aquellos ciudadanos que se encuentran en el único refugio que queda en la ciudad. La única solución, abandonar el país. Nos llevamos todos los discos duros. Trituradlo y quemadlo todo. Comienza entonces una peligrosa evacuación que conlleva varios intentos de huida fallidos y negociaciones con los líderes talibanes. No podemos salir a la fuerza. Con el objetivo de salvar cientos de vidas. Hay gente ahí fuera. Sé lo que sufren. Es un infierno. Hay 300 personas en la puerta, tenemos que abrir. El comandante consigue un convoy de 10 guaguas que se convierte en un sinónimo de esperanza para la población que marcha en él. Sin embargo, el camino hasta el aeropuerto de Kabul se convierte en una carrera contrarreloj dominada por la violencia y el miedo. Al primer disparo, la expectativa de sobrevivir
es casi nula. El largo mantiene una atmósfera de tensión y sus planos muestran la destrucción de Kabul. También aborda de manera superficial la situación de los artistas en medio de un conflicto, la libertad de prensa y el papel de las mujeres. Me puede disparar cuando él quiera. Además, el film mantiene una fidelidad con determinados acontecimientos históricos. Sus personajes acercan momentos que marcaron la capital y el discurso mediático de aquellos días. Hace apenas unos minutos, el grupo terrorista ISIS ha reivindicado el doble atentado en el aeropuerto de Kabul, un doble atentado en el que han muerto más de 60 personas. 13 días, 13 noches es una película donde la empatía prima sobre las órdenes militares. No podemos abandonarlos. No hay otra opción. Un relato sin demasiada acción de una realidad que aún hoy sigue envuelta en el caos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Empieza la temporada televisiva, las grandes series se resisten a llegar, pero mientras vamos a echar un vistazo a los estrenos de la semana, donde podemos encontrar un buen thriller de detectives con el sello de calidad británico. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa. Birdie es la adaptación de la novela City of Sinners de Amit Dan y se centra en Harry Birdie, un detective que ha sido rechazado por su familia por cruzar una barrera religiosa al casarse con una mujer musulmana, viniendo él de una familia que practica el sijismo. La intención detrás de esta adaptación no es solo mostrar una historia de detectives, sino también una exploración de la familia, la identidad y las cuestiones sociales dentro de la comunidad asiática británica. Ha sido todo un éxito en la BBC y ahora la podemos ver a través de Filmin. El subdirector me está pidiendo que retire recursos de este caso. Ambos conocemos las estadísticas. Han pasado 13 días y no tenemos nada. Si hacemos eso, parecerá que no nos importa. Necesitamos más agentes, no menos. Y yo tengo un departamento que dirigir. 24 horas más y me veré obligada a trasladar personal a otros casos. Otro thriller, esta vez producido en nuestro país, es La Caza, que después de 3 temporadas emitidas en televisión española, vuelve con una cuarta que veremos en Movistar Plus. Está enmarcada en la selva de Irati, en Navarra, y parte de la aparición de un cadáver de una mujer colgando de un árbol. Megan Montaner es la agente de la UCO que se encarga de la investigación, acompañada de Félix Gómez, Silvia Alonso y Roger Casamayor. Cuando estuve en el bosque tuve la sensación de que había alguien observándome. Pues ya te digo yo. No son ni los elfos del bosque, ni la criatura esa. Ese chaval, Eneko. Tenemos su ADN y su pelo en las uñas de la haya. No me preguntes cómo cojones ha aguantado tanto tiempo en el bosque ni por qué se le fue la olla. Para eso estás tú aquí, que eres la psicóloga. Terminamos con un spin-off que nadie pidió y que es bastante coherente con lo que ofrece sexo y violencia. Spartacus fue una de las series estrella de Starz y ahora la franquicia continúa con House of Azur, una combinación de historia no demasiado fiel a la realidad, erotismo y mucha sangre. El actor Nid Tarabi retoma el papel del esclavo sirio que ya interpretó en la serie original y los fans pueden estar tranquilos porque detrás del proyecto como creador y showrunner está Steven The Knight, el hombre que la concibió. Se puede ver en EMG Plus a través de Prime Video. Lo has hecho muy bien, Ashur. Lo de una mente mejor que la mía. Fue fácil engañar a Salonio para que creyera que me traicionabas. Nunca imaginó que seguiría siéndote leal. Un hombre sin honor es incapaz de apreciar ese rasgo y tú tienes esa cualidad entre muchas otras y será recompensada. Muy bien, Domine. Terminamos el cine en la serie y nos vamos con Vértigo, la película de Hitchcock que protagonizó Kim Novak. La actriz ha sido el león de honor de esta muestra de Venecia que hoy llega a su fin. A las 7 de la tarde volveremos a la antena de la SER con un especial sobre el festival y después conoceremos el palmarés de esta edición. Gracias Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro, Joel Peña y a todas y a todos. Adiós. ¿A dónde va? No lo sé. ¿De compras? No. ¿Pero algún sitio especial? No, pensaba dar una vuelta. Eso mismo iba a hacer yo. Oh, sí, lo había olvidado. Es su ocupación, ¿verdad? Sí, pero ¿no le parece una lástima que tengamos los dos? Pasear por separado. Ajá. Pero vagar lo hace uno solo. Dos juntos van siempre a alguna parte. No, no creo que sea así, forzosamente. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.